llevando alegres 10.000 banderas de amor. El viento las balanceaba desde el ayer hasta hoy. Llegaban desde la historia trayendo la idea total, y en la plaza se agitaban al grito de libertad. Los brazos de la victoria y los hombres del soñar se han vestido de banderas, de rum y ñauis de ardor. Los brazos de la victoria y los hombres del soñar se han vestido de banderas, de rum y ñauis de ardor. Desde hoy en adelante todo será caminar, porque el pueblo ya ha aprendido cómo vencer al dolor. Cómo vencer al dolor, todo será caminar, con rum y ñauis y ardor, con los hombres del soñar. Los vi llevando alegres 10.000 banderas de amor. El viento las balanceaba desde el ayer hasta hoy. Llegaban desde la historia trayendo la idea total, y en la plaza se agitaban al grito de libertad. 1895, 4 de septiembre. Un ejército de indios, sembradores, artesanos y conciertos entraba victorioso en Quito, la capital del gobierno conservador. Con Alfaro no solo subieron los sueños de los pobres, las esperanzas de los trabajadores. Con él llegaba al poder un grupo de poderosas familias dedicadas a la exportación del cacao, sus banqueros y los comerciantes que les abastecían de productos extranjeros. El pueblo los llamaba los Gran Cacao. Buscando apoyo para sus reformas, Alfaro logra dictar ciertas leyes en favor de los campesinos y apoya la organización de los trabajadores de las ciudades. Un sastre amigo suyo, antiguo internacionalista cubano, sería el encargado, su nombre Miguel de Alburquerque. Desde tiempos de la colonia, los trabajadores habían dejado su vida en talleres y en obrajes. La jornada duraba hasta 16 horas y el pago era el látigo y el hambre. Buscando alguna protección, los artesanos se habían organizado en hermandades y cofradías religiosas. Las mutuales y los gremios tomaron el lugar de las hermandades durante la República. Funcionaban bajo el control de la Iglesia y de la policía y servían para reunir un fondo común que ayudaba a los trabajadores en los frecuentes casos de despido, de enfermedad o de muerte. Desde 1878, cuando se habían fundado las sociedades de artesanos amantes del progreso, la de hijos del trabajo, las de tipógrafos, vivanderos, panaderos, abastecedores de mercado, peluqueros y otras, empezó la organización de los artesanos y obreros del país. En 1905, el sastre Alburquerque agrupa a las 8 sociedades en la Confederación Obrera del Guayas. Y en 1908, la Sociedad de Cacahueros, dirigida por Tomás Briones, reúne a los trabajadores de la principal riqueza del país, el cacao. Se trata de una organización nueva, avanzada, distinta. Su objetivo ya no sería recaudar fondos para los desvalidos, sino reclamar los derechos de los trabajadores oprimidos. Sus pedidos: derecho a la organización de los trabajadores, igualdad del hombre y la mujer ante el trabajo, jornada de 8 horas. Su lema: pan, libertad, amor y ciencia.
los intereses de las poderosas familias cacaoteras y los derechos del pueblo eran irreconciliables. Para los exportadores costeños, sus enemigos ya no eran los hacendados serranos. Sus enemigos eran los sembradores que reclamaban tierra, los artesanos y obreros que pedían justicia, los indios que exigían libertad. En enero de 1912, Alfaro era linchado por turbas organizadas por los acaudalados liberales y conservadores. En 1913, la Confederación Obrera del Guayas y la Sociedad Artística e Industrial en Quito festejaban por primera vez el Día de los Trabajadores. Arriba los pobres del mundo, que bien los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor por la internacional. 1914, Primera Guerra Mundial. Los precios del cacao bajan en Europa y los Estados Unidos y la crisis se deja sentir en el Ecuador. Para 1922, la crisis no solo ha traído el hambre, ha sembrado también la rebeldía. La experiencia del pensamiento anarquista y la influencia de la Revolución Rusa habían llegado con los marinos que desembarcaban en el puerto. Los compañeros habían tenido la costumbre de esperar a los barcos españoles, que tenían una organización anarcosindicalista bastante importante. De manera que la influencia viene de eso, el contacto de los compañeros con los anarcosindicalistas españoles. A su vez, los compañeros españoles nos ponían en contacto con los compañeros anarcosindicalistas del Perú, de Chile, de Buenos Aires. El centro anarcosindicalista no tenía nombre, simplemente se le conocía como Centro Anarcosindicalista. Nosotros íbamos a las barras de la Confederación Obrera del Guayas con el objeto de estimular cualquier manifestación de rebeldía. Esta organización era en cierto modo conservadora, mutualista. Pero nosotros hacíamos barra para fomentar la protesta y la organización de las masas. 15 de octubre, se funda la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana. El hecho de la organización de la Federación Regional de Trabajadores se dio como un resultado de la preparación que hacíamos con las diversas organizaciones. 19 de octubre, obreros ferroviarios declaran la huelga a la empresa norteamericana Guayaquil and Quito Railway Company. Después del movimiento de los ferroviarios, ya vino pues el movimiento de los trabajadores, que había ya hambre y necesidad en esa época, hermano, ya había hambre y necesidad. El gremio de motoristas y conductores de la empresa eléctrica trabajaban de 5 de la mañana a 11 de la noche. El salario de los cobradores 1.20 y el de los motoristas 1.50. Entonces, reunidos, dirigidos por la gran Federación Regional de Trabajadores y la gremial del astillero, elevaron un pliego de peticiones, pero este pliego de peticiones fue negado. 9 de noviembre, los trabajadores eléctricos y los conductores de carros urbanos se suman a la protesta.
A lo largo del día, la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, 5 asociaciones y 14 fábricas del barrio del Astillero pliegan también al movimiento. Yo tenía una conciencia completamente bien clara de lo que íbamos a hacer. Iba yo aprendiendo allá, aprendiendo a hablar también, aprendiendo a la lucha de clases, a la lucha contra el capitalismo. 13 de noviembre, la huelga se transforma en un levantamiento popular. El pueblo se toma la ciudad. Mr. Godin, cónsul norteamericano en Guayaquil, informaría al Departamento de Estado. El peor levantamiento socialista ha tenido lugar en el Ecuador. Se puede decir que ya vivíamos momentos de efervescencia considerables. Muchas veces organizábamos un gremio, un sindicato, y al mismo tiempo teníamos que hacer el pliego de peticiones para que se mejoren las condiciones de salario, de trabajo y de vida. De este modo fue creciendo el movimiento hasta que llegamos a los días cruciales anteriores al 15 de noviembre. Fue un contagio, una solidaridad total, algo que jamás puede haberse visto en la historia de nuestro país. Primeramente fueron 3 manifestaciones grandes que se hizo aquí, en la ciudad, que sacábamos 10 y 15 mil personas del pueblo a manifestar. Y para el 15 de noviembre quizás sacamos hasta 20.000 personas entre hombres y mujeres y niños a la manifestación. El día 15 de noviembre del año 22, yo no era dirigente obrero, yo no sabía de esta cuestión del movimiento obrero, nada, sino que como joven que salí también al movimiento a luchar por la baja de la subsistencia. Y avanzamos pues hasta abajo, hasta la avenida Olmedo, cuando se pensó el tiro. Yo estaba parado frente primeramente a la clínica Guayaquil, cuando el doctor José Vicente Trujillo dijo en su discurso: pueblo de Guayaquil, hasta hoy día estamos vestidos con la piel del cordero, pero mañana nos vestiremos con la piel del tigre. A estas expresiones de Trujillo, bueno, pues principian a bala. Entonces yo de allí lo que hago es, me vengo para el centro, por la calle Chile, para evitar pues lo menos posible el baleo. Pero llegando a la calle Aguirre y Chile, estaba en toda la esquina la botica Flores Montaneda, allí cae mi compañero Chávez muerto de golpe. Cuando él cae muerto de golpe, yo no hice más que me acosté en la tierra, en el suelo, en el portal, y dándome vuelta al cuerpo, crucé la calle. Y en esas condiciones llegué hasta la plaza de San Francisco. Ellos creyeron que iban a tomarnos del cuartel, que ellos creyeron de que nosotros íbamos a atacar el cuartel. Y no era eso, sino a sacar a los presos que estaban en la policía. Bien, entonces ya viendo que nos recibieron retrocedimos a la avenida Olmedo. Y de la avenida Olmedo ya estaban también los soldados como guerrilleros. Entonces tuvimos que retroceder más de la avenida Olmedo por la calle Villamil, por donde vendían carbón en esos muros. Nos metimos por ahí, por el Mercado Central, nos metimos y salimos a la calle Villamil, donde están las bahías ahora. Entonces allí el Marañón y el Cazador de los Ríos, bien armados. Ya con la orden de Enrique Barriga, que era jefe de zona, el tercer jefe de zona, ordenó ya que se abra fuego a todo lo que se presentaba. Pero la cuestión es que lo que quisieron es desbaratar todo el movimiento a la bala y a la fuerza, y así hicieron. A todo grupo que veían, a dispararlos, a la guerra, desbaratar el movimiento de 15 de noviembre. La gente corría despavorida, desesperada, pero los mataban, no dejaron escapar a nadie. Fue la matanza más grande que hubo en ese sitio, aparte de que en las calles mataban mucha gente. Luego, como digo, en la calle 9 de octubre, eso me consta, como le contó a mucha gente, que de los balcones mataron gente. Sí, esto es una cosa innegable. Gente que se arrodillaba, clamaba, pero los soldados no llevaban ley, los mataban. No, el soldado no tenía ley para nada. A las 6 de la tarde, cuando ya había calmado los fuegos, ya no había, sino de repente
algunos disparos intermitentes que había, ya las tropas se reunieron para desfilar, como dice Alejo Capello, por la siempre ensangrentada 9 de octubre. Venía una plataforma por la calle Chimborazo, una plataforma como los trailers. Habían cogido los muertos y los habían puesto abajo. Y encima los heridos, los mal heridos, encima los muertos. Al ver yo que se movían en la plataforma los muertos, yo me acerqué y me trepé a la plataforma. Por la incertidumbre, pues se me vino a mi mente mi hermano, ¿no? Y me fui a ver y oí los ronquidos de los malheridos que estaban adentro, encima los muertos. Así llevaron a la fosa del cementerio, vivos y muertos. Ese crimen horrendo, ese crimen se cometió, ese fue el baldón que fue hasta su tumba del famoso gobierno liberal del doctor José Luis Tamayo y su camarilla. Para mí, estoy seguro, el insignador, el intelectual, se puede decir, del crimen, fue Arroyo del Río, porque él era presidente de la Cámara de Diputados. Era él. Y también Velasco Ibarra era secretario del Consejo de Estado. Ya desapareció meses más, ya no estaban juntos, ya no veía. Lo que no supe fue que si fueron al agua o fueron a la fosa común. Pero al fin y al cabo. No aparecieron más. No aparecieron más. Hasta que cuando yo salí del cementerio, desde el hospital, ya curado de la pierna, me arrodillé en tierra. Y besé en la tierra y dije, yo seguiré luchando y peleando todo lo que se tanta reclama de la clase obrera contra la burguesía. Los años siguientes, pese a la persecución, fueron años en los que se buscó afanosamente un pensamiento político propio de los trabajadores y del pueblo. Cuando hubo esa tremenda masacre el 15 de noviembre del 22, el periódico, el diario El Siglo, que era opuesto al gobierno, fue clausurado por el gobierno. Entonces sí tuvo una influencia poderosa dentro del movimiento intelectual y dentro del movimiento obrero. Y en este grupo nuestro mismo, que ya estaba en El Siglo, tuvo mucha influencia. Y ese fue el origen, se puede decir, de que ese grupo se ampliara más y formáramos 2 años más tarde el grupo denominado La Antorcha, que fundó el periódico La Antorcha, y que fueron los fundadores del grupo y los fundadores del Partido Socialista. La influencia del pensamiento socialista y la crisis económica y política de las acaudaladas familias liberales permitió que un grupo de jóvenes militares progresistas llegue al poder. Eran los años de la Revolución Juliana. El cerebro de la revolución, el cerebro del movimiento, era don Luis Napoleón Dilo. 6 meses estuvo él en la Junta Militar. Todas las leyes que se dieron, que se expidieron, que hubo una transformación tributaria, hizo una transformación en cuestiones de leyes económicas que no se habían hecho 20 años atrás. Su gobierno duró muy pocos meses, pero su acción de tendencia socialista limitó el poder de los banqueros privados y creó el Ministerio de Previsión Social, pedido por los trabajadores desde 1920. Los años siguientes, las leyes de jubilación y Montepío, de contrato individual, trabajo de mujeres y niños y la ley de procedimientos para los juicios laborales se suman a las conquistas logradas por los trabajadores. Para 1929, el prestigio del pensamiento socialista crece. Los socialistas buscan caminos para conseguir las reivindicaciones de los trabajadores. En 1931, un sector radicalizado forma el Partido Comunista. Principió a organizar el movimiento sindical en la estación, donde era el centro fundamental, diríamos entonces, de todas maneras, de la clase obrera. Se había establecido ya la Internacional, los ferroviarios
y otras empresas más de carácter industrial. Entonces el objetivo fue crear eso. En 1934 se produce la huelga de los trabajadores de la Internacional. Esto condujo pues a que diera un impulso en cierta manera al movimiento obrero. En 1935 una intensa agitación remece las fábricas y las minas. Textiles, tranviarios, eléctricos, barrenderos, mineros, panaderos y campesinos se lanzan a la lucha. Su acción exige el fin del maltrato en las fábricas, pide estabilidad, contrato colectivo y cumplimiento de las leyes laborales. La fuerza del Tercer Congreso Nacional de Trabajadores y el pensamiento del general Alberto Enríquez Gallo consiguen la promulgación del Código del Trabajo. Se habían necesitado 2.000 muertos y más de 60 años para lograrlo. Este mismo año se funda la primera central de trabajadores, la CEDOC, inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Julio de 1941, el ejército peruano invade al Ecuador. Las tropas ecuatorianas se baten en retirada. En enero de 1942, el Ecuador es obligado a firmar el Protocolo de Río de Janeiro, perdiendo una enorme extensión de su territorio. Una ola de rabia sacude a la nación. El pueblo señala con el dedo a los culpables. El presidente Carlos Arroyo del Río, los partidos liberal y conservador. Asediado, Arroyo recurre al medio que utilizó siempre para mantenerse en el poder, la represión. El pueblo responde uniéndose. El Frente Popular contra el Fascismo, el Comité Nacional de Trabajadores, socialistas, comunistas, conservadores y liberales disidentes confluyen en la Alianza Democrática Ecuatoriana. Se organizó ya Alianza Democrática por una serie de circunstancias políticas de carácter internacional que sucedían en el Ecuador, como fue el Tratado del Río de Janeiro. Y dada la situación de persecución que hacía Arroyo del Río al movimiento obrero, la dificultad que existía, la falta de garantías para poder, diríamos, organizar el movimiento obrero, tuvo que la Alianza Democrática, el Partido Comunista en la Alianza Democrática, plantear la necesidad de ampliar la democracia en el país, especialmente en lo que se debe a la organización de los trabajadores de la clase obrera. En 1944, la Alianza Democrática propone la candidatura de José María Velasco Ibarra para la presidencia de la República. Sin embargo, hubieron dos tendencias aquí en el movimiento revolucionario. La una que sostenía que el gobierno provisional debía ejercerlo Alianza Democrática, los directivos de Alianza Democrática. Otra tendencia que pugnaba porque todo el poder vaya a manos de Velasco Ibarra. La tendencia que estaba por la entrega de todo el poder para Velasco Ibarra estaba dirigida por el Partido Comunista. Esta tendencia fue la que predominó. La verdad es que había una explosión velasquista en el país, a más del prestigio de Alianza Democrática. El gobierno pues prácticamente cayó en manos desde el principio de Velasco Ibarra. El 22 de mayo, el asesinato de una joven de 16 años a manos de un capitán de carabineros desborda la paciencia popular. El 28 sería el último día del arroyismo. En la tarde del 28 de mayo estuvimos concentrados con nuestra guardia de choque en una casa humilde de un miembro de nuestra organización que se llamaba Peso, en la calle Pedro Moncayo y Febres Cordero. Los estudiantes universitarios y el pueblo en unidad de acción realmente estábamos resueltos a dar una pelea. Tan es así que cuando íbamos al cuartel de
de los soldados para que nos den las armas, nosotros íbamos sin saber si en realidad nos iban a dar o no armas. Íbamos dispuestos incluso a pelear a como dé lugar para, si no nos daban las armas, tomarnos las armas y salir a la pelea. El entusiasmo popular fue muy grande, la batalla fue rápida, los carabineros no pudieron resistir y se entregaron por el ímpetu con que realmente se peleó en las calles y el entusiasmo y el heroísmo del pueblo. Hubieron heridos, pero muy pocos muertos en esa jornada. La Asamblea Nacional designó presidente a José María Velasco Ibarra. Un mes después, se reúne en Quito el Congreso Constitutivo de la CTE. En 1944, la izquierda es la encargada de la elaboración de la nueva ley de la República. La constitución más importante, no solo en el momento en que fue hecha esa constitución, sino hasta ahora, es la constitución del 44-45. Y esa es la que tuvo preeminencia, porque es una constitución tan bien hecha que ha ayudado mucho a la clase trabajadora en el sentido de que había una disposición en que en todos los organismos del Estado debía existir un trabajador, un representante de los trabajadores. Antes había el Consejo de Estado, fue sustituido por el Tribunal de Garantías Constitucionales, ahí estaba la clase trabajadora. En otros organismos más, que no recuerdo para decirle con certeza, la clase trabajadora ha estado representada. Pero en marzo de 1946, Velasco se declara dictador, reniega de la Constitución del 45 y desata una feroz represión contra los trabajadores y la izquierda. La economía del país pasa a depender de la exportación bananera. Miles de campesinos van a la costa en busca de empleo mejor remunerado. Pocos lo consiguen. La mayoría va a extender los suburbios de las grandes ciudades. ...1959, 2 y 3 de junio... se vuelven a manchar de sangre las calles de Guayaquil. La causa, las protestas motivadas por el hambre que provoca la baja de la exportación bananera. Las víctimas, 500 pobladores y estudiantes de los barrios suburbanos masacrados bajo el gobierno del socialcristiano Camilo Ponce. 1962, nace una tercera central sindical, la CEOSL. En esta década, los movimientos campesino y estudiantil lideran las luchas populares. En 1972, un nuevo producto cambia la vida del país, el petróleo. El general Guillermo Rodríguez Lara asume el poder supremo de la República.
El petróleo fortalece al Estado, desarrolla la industria, amplía los sectores medios y hace crecer el número de trabajadores en el país. Pese a los millonarios ingresos de dinero, la dictadura no logra solucionar ninguno de los problemas populares y expide la Ley de Seguridad Nacional. Los trabajadores buscan la unidad. En 1974, las bases de la CEOLS asumen la dirección de la central y en 1975 se forma el Comité Unitario de Trabajadores en torno a una plataforma de lucha de 9 puntos. El 13 de noviembre se declara la primera huelga nacional. En 1976, un nuevo golpe pone en el poder a un triunvirato militar. El pretexto, el retorno al orden constitucional. Mientras se habla del retorno, un gran festín con pocos invitados devora los dólares que deja la exportación del petróleo. Y cuando el dinero se termina, se hipoteca el país a los bancos extranjeros. El 18 de mayo, el Frente Unitario de Trabajadores declara la segunda huelga nacional. Pide el cumplimiento de la plataforma de 9 puntos y el fin de la dictadura militar. La huelga logró paralizar al país, pero no mantener a las centrales sindicales como las únicas portavoces de las aspiraciones populares. El movimiento pierde fuerza y la persecución se acentúa. Amparada en la Ley de Seguridad Nacional, la dictadura apresa a varios dirigentes sindicales y el 18 de octubre ordena el desalojo de los trabajadores del ingenio Astra. Como a las 7 de la noche más o menos, empezaron a botar bombas lacrimógenas y a echar bala al cuerpo. Y nos alejamos, corrimos, nos escondimos y todo porque... Desde atrás para adelante ya venían algunos compañeros heridos, en la cual se lanzaron al canal y en la cual hoy dicen que son ahogados. Eso es falso. 3 compañeros metidos en unos tubos y ellos han visto que han metido a 16 compañeros en las calderas, por lo cual esos compañeros no podemos saber. El saldo, 120 hombres, mujeres y niños abaleados y después quemados en los calderos del ingenio. Después de 10 años de dictadura, el pueblo amanecía a la esperanza, y la esperanza tenía un nombre: democracia. A partir de entonces, la historia deja de ser historia y empieza a ser presente, a ser acción que levantará un futuro distinto para los trabajadores. Para hablar del futuro, cedamos la palabra a los que empezaron. Lo único que podría decirle yo al pueblo es que es necesario que continúe por la ruta de la organización y la lucha. No es posible una lucha correcta sin una organización férrea. No es posible tampoco organizar a las masas sin una lucha en defensa de sus intereses. Este es el único camino que nos puede abrir un futuro realmente democrático y feliz para nuestro pueblo. La clase trabajadora es la llamada en el futuro a organizar la sociedad en una forma más justa, en una forma más equitativa, procurando eliminar los elementos parasitarios que contiene las potencias imperialistas para que pueda imponerse la justicia social en todo el mundo. Yo deseo que la clase obrera del Ecuador contribuya a este movimiento de unidad y contribuya al triunfo del pueblo en todo el universo. La clase trabajadora debe ser la que se haga respetar
la que dirija la política del país, la que dirija todo aquello que significa el porvenir de la patria, y no anquilosados. Vivir anquilosados, vivir sin vida, en suma, si se me permite la expresión. No podemos. Yo procuraré conseguir entrevistarme con algunos dirigentes del partido para tratar este aspecto, como se dice vulgarmente, en mesa redonda, aunque la mesa sea cuadrada.